Hola, comenzamos con el tema 2, en el cual vamos a continuar con el concepto OVAD, las informaciones que ya vimos iniciales en el tema 1, donde os expliqué un poco la historia, el origen a través del matrimonio OVAD y también el comienzo de las bases de este concepto de tratamiento. Y ahora vamos a ver el control de la postura y el movimiento, lo que entenderíamos como el análisis de ciertos movimientos que vamos a utilizar en el tratamiento, ¿no? Vamos a ver una terminología propia del concepto OVAD, como son lo que se llaman los postural set, ¿no? Los postural set, que en otros sitios no hemos oído esta terminología, pero por eso vamos a intentar entender lo que nos quieren decir desde el concepto OVAD. Los postural set no es otra cosa que una posición simétrica o asimétrica, de los puntos clave, ahora te explico todo esto, en relación a sí mismos y a la base de apoyo. Es decir, tenemos que saber entonces después cuáles son esos postural set, no, esos puntos clave que tienen que tener una alineación determinada. Entonces es una posición de salida, estos postural set, para cambiar de posición. Claro, obligatorio ahora es saber qué es eso de los puntos clave. Estos puntos clave fueron ya definidos, algunos de ellos por Berta Bova, donde ella determinó que el movimiento era más fácil guiarlo desde ciertos puntos del cuerpo, como por ejemplo la cabeza, que lo utilizaba mucho en el tratamiento en pediatría, y descubrió que había ciertas áreas desde las cuales era más fácil guiar al paciente, facilitar el movimiento al paciente. Y esto es lo que llamó los puntos clave. Y todos estos puntos clave tienen unas características comunes, que son que hay una gran cantidad de receptores, tanto articulaciones, tendones, vientre muscular, desde los cuales es mucho más sencillo guiar los movimientos. Por eso tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de facilitar los movimientos en nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos el llamado punto clave central. El punto clave central se sitúa en el tronco. No es un punto que vamos a reconocerlo a través de una radiografía, ni vamos a ver ninguna estructura desde el punto de vista anatómico como tal, pero nos lo encontramos a nivel del tronco, como a la altura más o menos del ángulo inferior de la escápula, entre D7 y D8, y el esternón por la parte de delante, y el esternón. Pero tenemos que imaginar que está en el centro del tronco. Yo siempre digo que hay que imaginárselo como si fuera una pelota porque después cuando nosotros vamos a guiar, vamos a situar nuestras manos en la parte lateral del tronco del paciente y vamos a hacer movimientos hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, tenemos que imaginarlo como si fuera un balón. Porque no son movimientos lineales los que tenemos que guiar, sino que son movimientos circulares. Por eso siempre digo que hay que imaginárselo como si fuera un balón que estuviera dentro de nuestro pecho, de nuestro tronco, para ayudarnos a cómo tenemos que guiar los movimientos. También tenemos los llamados puntos clave proximales, que no es otra cosa que la cintura escapular y la cintura pélvica. Lo llamamos punto clave de cintura escapular, punto clave de la cintura pélvica. Es verdad que podríamos localizar los puntos, más o menos está en la parte media, en el punto medio del acromion y entre la espina ilíaca anterosuperior y el sacro, más o menos por encima del trocánter mayor, que es justo en la interlínea articular. Si quisiéramos marcarlos en la parte lateral del tronco, uno lo tendríamos en el tórax, justo a la altura, como hemos dicho, de D7, D8 y del apéndice sifoides, si lo queremos pintar en la parte lateral. Después tendríamos, que sería en esa parte lateral, otro lo tendríamos en el hombro, ¿no? Y otro lo tendríamos a nivel de la cadera, de la articulación de la cadera. También tenemos otros puntos llamados distales, que son las manos y los pies, y también la cabeza. Por eso es mucho más fácil guiar y facilitar un movimiento si cogemos desde el pie o cogemos desde la mano que si cogemos desde la muñeca, ¿no? Porque tenemos mayor cantidad de receptores en esas regiones. Bien, los postural set, lo que decimos los postural set, va a ser el análisis de la alineación de estos puntos clave, principalmente de tres.
que van a ser el punto clave central y los puntos claves proximales, el punto clave de la cintura escapular y el punto clave de la cintura pélvica. Queremos ver cómo están alineados y eso es lo que vamos a analizar. Y los postural sets, por lo tanto, son posiciones que nos servirán como punto de partida para cambiar de posición y no es otra cosa que posiciones de nuestra vida cotidiana que normalmente usamos. Y lo vamos a usar también para el análisis, ¿no? Como por ejemplo van a ser posiciones como el decúbito supino o el estar tumbado boca arriba, el decúbito prono o estar tumbado boca abajo, la sedestación que vamos a dividirla en dos, sedestación relajada, que es esta sedestación donde estamos con una flexión del tronco y con una retroversión de la pelvis, una pelvis más caída, por decirlo de alguna manera más visual. Y también tenemos una sedestación recta, donde tendremos un tronco más erguido, la anteversión de la pelvis y por último la bipedestación. Hay muchas más posiciones, pero estas serán las básicas que quiero analizar con vosotros, ¿no? También, como digo siempre, desde el punto de vista del concepto OVAD. Vamos a ver en primer lugar el decúbito supino. Como os he dicho, nos vamos a centrar en los tres puntos clave para el análisis, que son el punto clave central, el punto clave escapular y el punto clave pélvico. En primer lugar vamos a marcar el punto clave central, que lo pinto con una bola de color amarillo, ¿no? Que ha caído y ha botado dentro del cuerpo. Ya os dije antes que hay que imaginárselo como si fuera una pelota, ¿no? Entonces tenemos que está en el tórax, en el tronco del paciente. Y este punto clave central es el que nos va a marcar si los otros dos, el punto clave escapular y el punto clave pélvico, quedan por delante o quedan por detrás de él, lo cual va a condicionar que después tengamos un predominio en esa región que tienda a la flexión o que tienda a la extensión. Bien, tenemos aquí el punto clave central. Vamos a poner en rojo el punto clave escapular y en azul el punto clave pélvico. Aquí estamos viendo ¿veis la alineación que tenemos, ¿no? Os he dicho antes que el punto de referencia es el punto clave central, con el que vamos a comparar a los otros dos. Esto significa que el punto clave escapular, que es el que tenemos en rojo, está quedando por detrás del punto clave central. Al igual que pasa con el punto clave pélvico, que queda por detrás del punto clave central. ¿Esto qué nos va a significar? Pues que estos puntos van a tener un predominio extensor. Si nosotros trazáramos aquí una línea que uniera los tres, es como si quisiéramos acortar esa barra, lo que va a hacer es que los músculos de atrás se van a contraer, van a favorecer que haya una contracción de los músculos que están atrás, que son los extensores. Por eso decimos que el decúbito supino tiene un predominio extensor, porque predomina en esa posición la extensión. ¿Qué sucederá con el decúbito prono? El decúbito prono, donde tenemos a nuestro dibujo mirando hacia abajo. Marcamos dónde está el punto clave central, como ya hemos hecho anteriormente, y vemos que en este caso el punto clave escapular y el punto clave pélvico están por delante del punto clave central. Claro, está boca abajo, la disposición es igual que la de antes, pero claro, la persona está boca abajo, está justo al revés. Entonces vemos que quedan por delante. ¿Qué significa esto? Pues que el predominio de estos puntos es hacia la flexión. Aquí predomina la musculatura flexora. Si nosotros quisiéramos que predominara la musculatura flexora en un paciente, puede ser una posición de partida, el decúbito prono, porque queremos buscar la flexión. Si queremos buscar la extensión, lo colocaremos en decúbito supino, porque tenemos una posición en la cual se predomina ese tono muscular de esa musculatura. En tercer lugar vemos la sedestación relajada, que ya he citado antes, donde tenemos una alineación de la pelvis hacia la retroversión, un aumento de la cifosis de todo el tórax, ¿no? De todo el tronco, de la columna lumbar y la columna dorsal, y la columna cervical, que tiene una hiperlordosis, que va también realmente un poco por libre, ¿no?
Vemos que el punto clave central se sitúa en ese punto y vemos que el punto clave escapular queda por delante del punto clave central, por eso predomina en esa parte de arriba la flexión. Y también vemos que el punto clave pélvico también queda por delante del punto clave central. Por eso también predomina la flexión. Tenemos o un postural set, ¿no? Como se dice o se nombra en el concepto OVAD, tenemos un postural set con predominio flexor. Si vemos en cambio la sedestación recta, ¿no? La sedestación recta donde vemos que la posición de la cadera es en anteversión, también deberíamos analizar más aspectos de cómo está sentado, la angulación de las rodillas, de las caderas, tanto de uno como del otro, cierto. Pero vamos a centrarnos de momento en cómo se comportan los puntos clave y los postural set, ¿no? Marcamos el punto clave central, que lo tenemos situado en ese centro del cuerpo. Vemos que el punto clave escapular queda por delante, por lo tanto tenemos que la flexión predomina arriba, pero tenemos que el punto clave pélvico queda por detrás del punto clave central. Por eso vemos que predomina la extensión en la parte de abajo. Normalmente se le dice que tiene predominio mixto. ¿Por qué? Porque tiene una parte flexora y una parte extensora. Parte flexora arriba y parte extensora abajo. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque si queremos conseguir este movimiento, pues deberemos trabajar cosas antes para que tengamos este predominio mixto, ¿no? Y en la bipedestación, que es como una continuación de la sedestación recta, porque vemos que es exactamente lo que sucede. Tenemos aquí que el punto clave central, vamos a ver que queda el punto clave escapular por delante de él y exactamente igual que antes, el punto clave pélvico queda por detrás. Tenemos el mismo predominio, flexor arriba y extensor abajo. Esto significa que tenemos la misma alineación. Es verdad que cuando estamos en bipedestación tenemos más componente de extensión en la parte de abajo, ¿no? Pero sí que podríamos decir que para yo poder conseguir la bipedestación debería pasar previamente por la sedestación recta. Y también, si estamos en supino, recordáis que cuando estábamos en supino hay un predominio extensor total, ¿no? Quizá si nosotros colocamos unas almohadas en aspa, ¿no? Que podéis ver en otro de los vídeos que tengo en el canal de YouTube, donde os explico la colocación de las almohadas, la colocación del paciente con ictus, ¿no? En el apartado donde os hablo del ictus, donde vamos a colocar esas almohadas cruzadas, donde la cabeza va a apoyar donde se cruzan y vamos a estar subiendo los hombros para que haya una alineación de esos hombros y que no estén llevándole hacia la extensión. ¿Por qué es esto de colocar las almohadas? Para esto mismo, porque queremos llevar los hombros hacia adelante para que queden por delante del punto clave central y que tengan una alineación parecida a lo que es necesario en la sedestación recta y en la bipedestación. Por eso, desde el momento en el cual está en supino, podemos estar ayudando a que consigamos posteriormente una buena alineación en la bipedestación y en la sedestación recta. Esto es algo realmente interesante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros observamos una persona pues que pueda tener una bipedestación normal, vemos que está apoyando en los dos pies, debemos analizar cómo está alineado, esos postural set de la parte lateral, pero también tenemos que analizar esto cuando hay alteraciones, por ejemplo, como os he dibujado aquí, poder encontraros un patrón de este tipo, ¿no? Con un aumento del tono del miembro superior o un pie equino. Debemos analizar cómo está alineado, porque nos va a dar pistas de cómo procesar las facilitaciones que tenemos que hacerle al paciente. Cómo el cuerpo está alineado y está buscando un movimiento normal desde esa alineación. Los postural set buscan, como os decía, ser un punto de partida para continuar hacia otra postura u otro movimiento.
Después de haber analizado los postural set y sus predominios, vamos a analizar ahora las reacciones, que vamos a diferenciar reacciones de equilibrio, que serían esas reacciones pequeñas de tono que se producen en nuestro cuerpo ante las pequeñas modificaciones ante movimientos tan pequeños como la respiración, como el latido cardíaco, movimientos gástricos, etcétera, ¿no? Que son ajustes muy pequeños. Como os pongo aquí, son los pequeños y mínimos cambios de tono que se suceden continuamente en los seres humanos. No en las estatuas, como vemos aquí el David de Miguel Ángel, que tuve la suerte de ir a visitar y donde tengo esta imagen que realicé allí. No, no somos estatuas, somos seres en los seres humanos que estamos teniendo pequeños ajustes constantemente de ese tono. Realmente lo que nos interesa a nosotros son lo que llamamos las reacciones de enderezamiento. Las reacciones de enderezamiento, que es la búsqueda o la recuperación de la postura ante un movimiento que realicemos. Y dividimos el análisis de estas reacciones de enderezamiento en dos grupos, ¿no? En dos grupos que, como os digo, por causas didácticas vamos a diferenciar en el plano sagital o anteroposterior, y vamos a ver esos movimientos que se producen en este plano y vamos a analizar uno de ellos como ejemplo, simplemente para identificar cómo se analiza el movimiento dentro del concepto OVAD. Al final del tema anterior, del tema 1, ya os dije que para poder analizar si el movimiento es coordinado y cómo es coordinado, se debe producir primero el conocimiento de cuál es el patrón del movimiento, que en este caso va a ser el paso de sedestación relajada hacia la sedestación recta. Ese sería el patrón del movimiento. Después vamos a ver cuáles son los movimientos selectivos, que son los movimientos que se producen en el orden que se deben producir, y después la actividad neuromuscular, que son los músculos agonistas, entendiendo agonistas por esos músculos que van a estar luchando contra la fuerza de la gravedad, y los músculos antagonistas, que son los que acompañarán el movimiento. Entonces vamos a analizar este movimiento de sedestación relajada a sedestación recta. Bien, vemos que en primer lugar lo que primero se va a mover va a ser la pelvis, ¿no? Lo primero que se va a mover es la pelvis. Para pasar de sedestación relajada a sedestación recta, se va a producir concretamente el movimiento de anteversión de la pelvis. El primer movimiento selectivo sería la anteversión de la pelvis. Después se va a producir un movimiento en la columna lumbar y después en la columna dorsal. Vamos a ver que en la columna lumbar se va a producir un aumento de la lordosis lumbar. Después una disminución de la cifosis dorsal, porque estamos haciendo un movimiento hacia arriba. Partimos desde una cifosis y vamos a disminuir la cifosis. No quitamos toda la cifosis ni hacemos una lordosis dorsal, sino que disminuimos la cifosis. Y al final lo que sucede a nivel de la columna cervical, que como siempre digo va un poco por libre, porque la cabeza se tiene que mover en otros planos, pero sí que vamos a ver que desde una lordosis muy pronunciada en la sedestación relajada, vamos a ver que disminuye, hay un enderezamiento. Por tanto, hay una disminución de la lordosis cervical, hay un enderezamiento en contra de gravedad. Por eso esa sería la secuencia, ¿no? La secuencia de los movimientos selectivos. ¿Y cuáles serán los músculos agonistas y antagonistas si queremos entrar a explicar la actividad neuromuscular? Vamos a diferenciar solamente, vamos a agrupar dos grupos de músculos. De manera, como digo, de manera didáctica lo vamos a agrupar en músculos paravertebrales, que serían muchos, no solamente serían los paravertebrales, serían otros muchos músculos, pero para ser didáctico. Y en la parte de delante decimos músculos abdominales, que por supuesto van a intervenir muchos músculos. No es un problema de desconocimiento anatómico, sino es una cuestión didáctica. Digo, paravertebrales por un lado y los abdominales. Cuando pasamos de sedestación relajada a sedestación recta, ¿cuál es la musculatura que lucha contra la gravedad?
Pues van a ser los músculos paravertebrales. Los músculos paravertebrales son los que se van a contraer para luchar contra la gravedad y hacer que el cuerpo pueda subir hacia arriba. Por eso decimos que se van a contraer de manera concéntrica, en este caso se acortan, y son los agonistas. Por lo tanto, los músculos agonistas son los músculos paravertebrales con una contracción concéntrica. Por tanto, los músculos antagonistas, los que acompañan al movimiento, serán los músculos abdominales con una contracción excéntrica. Esa sería la actividad neuromuscular. ¿Y qué sucede en el caso de pasar de sedestación recta a sedestación relajada? Pasar de sedestación recta a sedestación relajada. Lo primero que se va a mover, si yo os preguntara cuál es la secuencia de los movimientos, cuáles son los movimientos selectivos que se producen, a lo mejor alguno tendría la tentación de decir, pues nada, justo al revés. Primero se moverá lo último que se movió antes y lo último lo primero que se movió, ¿no? Es decir, pues primero la cervical, la parte dorsal, la parte lumbar y la parte de la pelvis. Pues no, no es así. Lo que se produce es que el primer movimiento selectivo que va a aparecer va a ser, en este caso, también el movimiento en la pelvis. Pero en lugar de antes que iba hacia anteversión, en este caso se va a producir un movimiento hacia la retroversión. Ese movimiento de la pelvis lo que va a generar que el siguiente movimiento también vaya a estar en el tronco. Concretamente, primero se va a mover la zona lumbar, que partíamos desde una lordosis lumbar y ahora va a haber una pérdida de la lordosis lumbar, incluso una cifosis lumbar. Después se moverá la columna dorsal, aumentando su cifosis, aumentando la cifosis, porque siempre tenemos una cierta cifosis o rectificación fisiológica, ¿no? Entonces tenemos un aumento de la cifosis. Y por último tenemos la columna cervical, que es la que va a hacer que aumente la lordosis cervical. Tenemos siempre también una lordosis fisiológica en el cuello, pero tenemos aquí un aumento, hay un aumento de esa lordosis cervical al realizar este movimiento. Por tanto, tenemos esos movimientos selectivos ya claros y ahora vamos a entrar en los componentes que nos proporcionan la actividad neuromuscular. Es decir, cuáles son los músculos agonistas y con qué tipo de contracción. Aquí tenemos que volver a decir que hablamos de paravertebrales y abdominales de manera global. Tenemos que pensar cuáles son los músculos agonistas, cuáles son los músculos que nos van a permitir luchar contra la fuerza de la gravedad, luchar de una manera controlada contra la fuerza de la gravedad. Lo que queremos es pasar de una sedestación recta a una sedestación relajada de manera controlada y lenta, ¿no? Si queremos hacer un movimiento controlado, va a haber que controlar ese movimiento frenando el efecto de la gravedad, porque lo fácil sería caer de golpe, pero queremos hacerlo de manera controlada. Por eso tenemos que los músculos de atrás, los músculos paravertebrales, van a seguir siendo los agonistas, porque van a estar soltando el tono, pero de una manera excéntrica. Por eso nos encontramos que los músculos agonistas son los paravertebrales con contracción excéntrica. Y los antagonistas son los abdominales con contracción concéntrica. Cosa diferente sería si el movimiento fuera rápido y brusco, donde ahí, sin duda, los músculos agonistas serían los abdominales con contracción concéntrica. Y los otros irían allí intentando acompañar con una contracción excéntrica. Pero si hacemos el movimiento lento, el control de ese ir soltando el músculo de manera progresiva son los músculos paravertebrales en contracción excéntrica. Aquí nos podemos encontrar que hay veces que cuando hacemos maniobras de facilitación de la anteversión y retroversión de la pelvis, o hacemos guía desde los hoyuelos sacros para observar cómo es el movimiento en la pelvis, hay veces que nos podemos encontrar que hay como unos escalones, ¿no? Unas caídas, como si fuera una rueda dentada. En muchas ocasiones nos encontramos que el porqué es porque hay un tono muy alto, hay una hiperlordosis muy pronunciada, hay un tono muy alto que
tiene dificultad, esa musculatura que tiene un tono alto, tiene una dificultad de soltar de manera excéntrica el movimiento, porque sabemos que el movimiento excéntrico es más exigente que el movimiento concéntrico, entonces tiene que soltar de manera excéntrica, le cuesta, entonces va soltando a tirones, por eso percibimos esa como si fuera una rueda dentada, esa caída como si fuera una rueda dentada, por este motivo, porque hay mucho tono. También puede ser que el temblor, que sería otro de los síntomas, que el temblor sea por debilidad de ciertos músculos. Ciertamente también se puede producir, pero la rueda dentada y el temblor es una sensación totalmente diferente. Ahora dentro de analizar las reacciones de enderezamiento, pero en otro plano. Hemos visto ahora mismo el plano sagital y ahora vamos a ver el análisis de un movimiento realizado en el plano frontal. Como siempre digo, estas reacciones sirven para dar paso de supino a sedestación, por ejemplo, de sedestación a bipedestación. En la marcha se utilizan en todas esas actividades de la vida diaria. Y hay veces que son en un plano o son en el otro, pero ciertamente la mejora de las relaciones de enderezamiento en un plano mejoran las relaciones en el otro. Vamos a analizar un ejemplo en este plano frontal, que sean esos movimientos realizados en el plano frontal. Vemos un ejemplo que va a ser ir a coger un objeto, una botella en este caso, un objeto en un lateral. Vamos a ver este desplazamiento hacia ese objeto que queremos coger, que lo tenemos aquí. Vemos que lo primero que se va a producir cuando nosotros estamos sentados y queremos coger ese objeto va a ser que nosotros tenemos que mirarlo. Eso es condición para poder realizar el movimiento. Ese primer movimiento de mirar lo que va a generar es que va a preparar nuestro tronco para realizar el movimiento, para acercarnos hacia ese objeto. Por eso lo primero que se va a mover va a ser el punto clave central que hemos descrito, que os he descrito antes ya cuando hemos visto los postural set. Entonces se mueve en primer lugar el punto clave central y después se va a producir un movimiento de desplazamiento del cuerpo para acercarse hacia el objeto que tenemos que coger. Y aquí os voy a marcar una serie de líneas, dos líneas, para dividir los hemicuerpos, el hemicuerpo derecho, hemicuerpo izquierdo, y también la hemipelvis derecha y hemipelvis izquierda, para ver un poco más fácil y de manera más didáctica cómo está organizado este movimiento y cómo podemos analizarlo, ¿no? Vemos que la hemipelvis derecha, en este caso, porque estamos yendo hacia el lado derecho, la hemipelvis derecha va a ser considerada hemipelvis agonista. ¿Por qué? Porque es la que va a iniciar el movimiento después del punto clave central y es condición necesaria para que se pueda realizar correctamente el movimiento. Si esta hemipelvis no se mueve, yo no voy a poder desplazar el peso de todo mi cuerpo hacia el lado derecho. Simplemente con el movimiento de la pelvis izquierda no voy a poder desplazar el peso. Necesito poder rotar mi cuerpo sobre la hemipelvis sobre la que nos estamos apoyando. Por eso se considera hemipelvis agonista. Al igual que en cuanto a los hemicuerpos, el que va a evitar que yo me caiga una vez que se mueve la hemipelvis, el que va a evitar que yo me caiga sobre la camilla, en este caso, porque tenemos aquí la camilla, va a ser el hemicuerpo del lado contrario, que también lo consideramos como hemicuerpo agonista, porque la contracción de sus músculos va a estar manteniéndome contra la gravedad. Recordad este concepto de musculatura agonista, la que lucha contra la gravedad, en este caso hemicuerpo, que es el izquierdo, que lucha contra el efecto de la gravedad. Por tanto, los otros dos, la hemipelvis izquierda y el hemicuerpo derecho, en este ejemplo, serían los antagonistas, los que acompañarían. Bien, vamos a analizar ahora entonces cuáles son los movimientos selectivos que realizan en cada hemipelvis y en cada hemicuerpo. En la hemipelvis agonista se van a producir tres movimientos. Se van a producir los movimientos de extensión, porque nosotros estamos empujando con nuestra pelvis, nuestra pierna, nuestra cadera está empujando contra el asiento, contra la banqueta. Por lo tanto, hay una actividad, aunque no hagamos una extensión completa, son movimientos que no
tiene una respuesta, como pensamos, de movimiento de extensión de cadera, pero sí que estamos empujando contra el asiento. Estamos haciendo esfuerzo muscular de extensión. También de rotación externa, porque la cadera está rotando hacia afuera. Está rotando hacia afuera porque nos estamos desplazando en ese sentido. Y también una abducción o separación. Nuestra pierna ligeramente se está yendo hacia la derecha, ligeramente. Son pequeños movimientos, no son movimientos en las máximas amplitudes, lógicamente, ¿no? También tenemos que en el hemicuerpo que hemos dicho que era agonista, que es el izquierdo, lo que se va a producir va a ser un acortamiento de ese hemicuerpo, ¿no? Por eso decimos que los músculos laterales del tronco se están acortando en concéntrico. Os he puesto aquí también concéntrico que los músculos extensores, rotadores externos y abductores se están acortando, ¿no? Son los músculos agonistas que se acortan. Y aquí tenemos que el hemicuerpo se está acortando, el hemicuerpo izquierdo. ¿Qué sucederá, por tanto, en los otros lados? Claro, estos músculos que os he dicho que se acortan son estos, son algunos de ellos, no son todos, son algunos de ellos, como pueden ser el cuadro lumbar, el dorsal ancho, los oblicuos, los transversos. Hay muchos más, pero por lo menos que nos sirvan de orientación, ¿no? Para saber de dónde están, de qué músculos hablamos, ¿no? En la otra parte de la hemipelvis, la otra hemipelvis, en este caso la hemipelvis izquierda, vemos que van a realizar un movimiento de flexión. Siempre digo que no son movimientos máximos, recordad esto que es importante. Es movimiento de flexión, porque estamos levantando la cadera. También estamos rotándola hacia adentro. Hay una rotación interna y una abducción, porque la pierna se está acercando a la otra. Entonces tenemos esos componentes, esos músculos que hacen esas funciones se acortarán. Por supuesto que dentro de esta hemipelvis tendríamos los músculos que harían los movimientos contrarios, que se alargarían, y que sería un poquito todo mucho más complejo, pero quiero simplificarlo, por eso decimos que esos músculos en concéntrico solamente. Y este hemicuerpo derecho, que es hacia donde estamos yendo, se tiene que alargar. Por eso os pongo aquí que los músculos laterales del tronco, que también tenemos aquí, ¿no? Harán una contracción excéntrica, se tienen que alargar. Entonces, ese sería el esquema cuando se produce el desplazamiento. Pero en este desplazamiento hay un aspecto curioso e importante tener en cuenta, que cuando el punto clave central llega a la línea media de la pierna hacia la que nos estamos desplazando, que en este caso es la derecha, se tiene que producir el movimiento contrario de rotación a nivel de la cadera. Hemos dicho que se estaba produciendo antes una rotación externa, pero cuando el punto clave central llegue a la línea media de esta cadera, tiene que producirse una rotación interna. ¿Y por qué tiene que haber una rotación interna? Para que la pelvis sea estable y no nos caigamos, y no se caiga el paciente. Y cuando estemos guiando con nuestras manos, tenemos que guiar esa rotación interna con nuestras manos también. No vale conseguir con la rotación externa y entonces el control del tronco se pierde y el paciente se puede caer. Tenemos que guiar una rotación interna que realmente es un punto de estabilidad en la articulación para que todo el peso que estamos desplazando del tronco sobre esa hemipelvis sea capaz de mantenerse en ese sitio e incluso de poder elongarse un poquito más, ¿no? Si yo sobrepaso esa línea, pues nosotros no se tiene que producir rotación externa, tiene que haber rotación interna, tiene que ser estable. Si yo llevo a rotación externa, se nos puede caer el paciente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué sucedería cuando nosotros hemos cogido ya la botella? Y claro, no nos vamos a quedar con la botella en la mano allí, sino que tenemos que volver a la posición de origen. Tenemos que volver, por eso os pongo esa flecha en esa otra dirección. Pues hemos cogido la botella y vamos a marcar nuevamente las dos líneas para diferenciar y separar la hemipelvis derecha, hemipelvis izquierda, hemicuerpo derecho y hemicuerpo izquierdo. Tenemos que, ¿quién va a ser agonista? En este caso va a ser la hemipelvis agonista, la hemipelvis izquierda. ¿Por qué? Porque antes hemos estado rotando sobre la hemipelvis derecha. Para yo poder volver a la posición de origen,
Tengo que soltar la hemipelvis izquierda. Si no, por mucho que se quiera mover esta, no va a poder moverse porque no hay lugar hacia el que ir. Por eso tenemos que tener claro que la hemipelvis, debe moverse la primera, es la hemipelvis izquierda. Y digo moverse primera. Por eso, cuando nosotros facilitamos con nuestras manos el paso en este movimiento, la primera mano que tenemos que guiar es la que esté situada en esa hemipelvis. No podemos guiar la otra porque no vamos a conseguir nada, no vamos a tener éxito en el movimiento. Tenemos que guiar, en primer lugar, el movimiento que está situado, donde tenemos la mano situada en esa hemipelvis que considerada como agonista. En respecto a los hemicuerpos, también tenemos que el hemicuerpo, en este caso el izquierdo, va a ser el agonista. Venimos de un hemicuerpo que está acortado y que tiene que elongarse, tiene que bajar la hemipelvis y tiene que alargarse, tiene que haber un movimiento excéntrico. Y ese es el hemicuerpo izquierdo, que tiene que luchar contra la gravedad, tiene que estar esa musculatura soltando progresivamente para que la hemipelvis pueda expresar su movimiento. Por eso tiene que haber un control excéntrico. No me vale solamente trabajar en mis pacientes controles de movimiento concéntrico. Tiene que haber control excéntrico también, porque lo necesitamos en las relaciones de enderezamiento. Y la otra hemipelvis será hemipelvis antagonista, al igual que el hemicuerpo derecho. De aquí no está cruzado como antes, tendremos todo el agonista está en un lado y todo el antagonista está en el otro lado. ¿Cuáles son los movimientos que se realizan para volver? Pues vamos a ver que en la hemipelvis, que es agonista, vamos a deshacer los movimientos que habíamos hecho antes, ¿no? Vamos a realizar una extensión, habíamos subido la cadera hacia la flexión, ahora tenemos que soltar esa flexión llevándola a la extensión. Habíamos hecho una rotación interna, ahora tenemos que deshacerlo llevando hacia rotación externa. Habíamos hecho una aducción o aproximación y ahora tenemos que ir a una abducción o separación. No digo que sean movimientos amplios en toda su amplitud, es que prácticamente deshacer los movimientos que habíamos hecho antes. Al igual que sucede en el hemicuerpo que hemos considerado también agonista, que se había acortado y ahora lo que va a tener que hacer es elongarse, se tiene que hacer largo. Por eso tenemos que esa musculatura que hemos nombrado antes tiene que contraerse de manera excéntrica. Y en la hemipelvis, que hemos dicho que era antagonista, también va a suceder que tenemos que hacer un control del movimiento contrario al anterior, ¿no? Hemos venido estábamos en una rotación interna, ¿no? Al final del movimiento, pero después al principio era rotación externa. Para volver a la posición de origen tenemos que hacer una rotación interna. Veníamos de una abducción y tenemos que hacer una abducción. Y estábamos haciendo una extensión y aquí no vamos a hacer una flexión. Vamos a cesar la extensión, vamos a dejar de hacer la extensión, vamos a dejar de hacer ese empuje contra la camilla, contra el asiento. Entonces por eso no os pongo aquí flexión, porque realmente es que dejamos de hacer la ¿Qué sucede en el hemicuerpo que nos queda por ver? Pues que como estaba largo y ahora se tiene que acortar, pues va a suceder que los músculos laterales se van a contraer en concéntrico. Con esto lo que vamos a conseguir es que el tronco se vaya a la posición de origen y que tengamos esa posición de partida que teníamos antes. Con esta manera de analizar, no solamente es por el hecho de analizar el movimiento, sino que son movimientos que nos sirven para nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, para poder coger un objeto en una estantería o poder hacer tareas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero sí que nos sirve como entender la manera de analizar el movimiento que se propone desde el concepto Bogart, donde es un análisis muy pormenorizado, pero que nos va a dar muchas pistas de cómo se mueve nuestro paciente y dónde comenzar el abordaje del tratamiento. Es muy interesante dedicar este tiempo al análisis y observar cómo los movimientos a lo mejor de mi paciente están viéndose alterados o se alejan de la normalidad o dónde está el problema. Por eso cuando decía
Berta Bobad en su hoja de evaluación, que lo que queremos es saber el potencial del paciente y que constantemente hay una relación entre la exploración y las maniobras de tratamiento, porque constantemente cuando estamos facilitando el movimiento o tratando, estamos viendo que a lo mejor los movimientos que deberían salir no salen. Y si sabemos cuál es la normalidad, podremos comparar con lo que el paciente no es capaz de conseguir. Entonces podemos llevarle hacia la normalidad si conocemos la normalidad, si no, pues es prácticamente imposible. También como último peldaño, hemos dicho relaciones de enderezamiento, antes habíamos dicho relaciones de equilibrio, y como último peldaño en este tipo de reacciones, dentro del concepto Bobad se habla de reacciones de apoyo, ¿no? Las reacciones de apoyo, que es cuando yo no tengo el movimiento suficiente a nivel del tronco para hacer un movimiento por sí mismo a través del tronco, por ejemplo, busco posiciones en las cuales me voy a apoyar en una mano o voy a buscar una nueva base de apoyo para conseguir realizar el movimiento, por ejemplo en esta imagen, para poder conseguir coger este café, ¿no? Que debo apoyar mi brazo en la mesa para poder llegar a ese café que no está cerca, ¿no? Tanto los producidos en los brazos como en las piernas tienen lugar para proporcionar de nuevo a los centros de gravedad una nueva base de sustentación. Realmente lo que se busca es ser capaz de conseguir el objetivo motor, que en este caso es coger este vaso. Realmente cuando hablamos de este análisis del movimiento, lo que buscaremos después será saber cómo se hace la facilitación, cómo guiar los movimientos en los pacientes. Hemos analizado estas reacciones en el plano sagital y después deberemos conocer cómo debemos colocar nuestras manos en el paciente para facilitar o guiar esas maniobras, o en el plano frontal también cómo guiar todos esos movimientos que os acabo de decir, cómo hacer esos movimientos. Es verdad que eso es el componente práctico. Sí que os digo que sí que colgaré algún vídeo de algún ejemplo de alguna maniobra de cómo se realiza o cómo se podría realizar para que tengáis un ejemplo, porque siempre es útil ver la aplicación también práctica del conocimiento más teórico, ¿no? del análisis del movimiento. Por eso espero que en este tema 2 os haya abierto un poco la capacidad de análisis de cómo se debe realizar el análisis del movimiento, no solamente los que yo os he propuesto, sino los que se suelen proponer desde el concepto Bobad, sino también otros que vayamos a proponer a nuestros pacientes. Espero que os haya gustado esta clase y, como siempre digo al final de las clases, espero que sigáis los nuevos vídeos que pondré a continuación, las novedades. Para eso os invito a que os suscribáis para estar informados de primera mano y que os lleguen las alertas de cada vez que cuelgo un vídeo nuevo. Espero haber sido de utilidad con este tema.